Hace algunos meses, el senador Wilson Arias publicó la siguiente imagen a través de su cuenta de X. Esta imagen es del diario El País, en donde en un titular se mencionaba: es más peligroso un titular engañoso que una noticia falsa. Pues ese titular tiene toda la razón, y es lo mismo que están empleando los medios tradicionales de comunicación de nuestro país, que a través de titulares engañosos le hacen pensar o creer a las personas que los casos de corrupción que ocurrieron en gobiernos pasados, como en el gobierno del expresidente Iván Duque, en realidad pertenecen a este gobierno, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto sucedió más exactamente con las irregularidades que halló la Contraloría frente a algunos casos de corrupción en la SAE. La Contraloría reveló que al menos hay 28.000 millones de pesos en irregularidades y que adicional algunos bienes fueron vendidos por valores muy por debajo de lo que realmente deberían ser vendidos. Dentro de los bienes hay desaparición de relojes Rolex, de taxis e incluso hasta de caballos finos. Pero varios medios tradicionales de comunicación titularon esta noticia como si lo que estuviera sucediendo lo hubieran hallado en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero esto viene de hallazgos de muchísimos gobiernos atrás y no es de este gobierno como lo quiere hacer ver esos medios tradicionales y de oposición. Incluso uno de esos supuestos periodistas que está ayudando también a alimentar esa falsa narrativa de esos titulares amarillistas y sesgados en contra del presidente Gustavo Petro es Ricardo Ospina de Blue Radio. El mismo que publicó que supuestamente estaban sacando a los magistrados en helicópteros en las manifestaciones que tuvieron lugar cerca a la Corte Suprema de Justicia porque no se había elegido en su momento a la Fiscal General de la Nación. Ese escribió a través de su cuenta de X lo siguiente: atentos, la Contraloría General reporta graves irregularidades en el manejo de los bienes de la mafia por parte de la Sociedad de Activos Especiales con hallazgos fiscales, es decir, posible pérdida de 28.000 millones de pesos. Pero ya ven ustedes, en ningún lado de lo que está hablando Ricardo Ospina menciona que esto no está ocurriendo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que ocurrió en gobiernos anteriores como el de Iván Duque. Frente a esto, por supuesto, el presidente Gustavo Petro no podía quedarse callado e inmediatamente le respondió a Ricardo Ospina, a ver si este, de una vez por todas, aprende a hacer verdadero periodismo informando con verdad. Y el primer mandatario le respondió lo siguiente: señor Ricardo Ospina, ¿usted por qué no pone la fecha de los robos a la SAE? ¿Le molesta hacerlo? ¿Le molesta señalar que a la SAE se la robaron en el gobierno Duque y no en el de Petro? ¿Induce al engaño al lector? ¿Se repite aquello de magistrados evacuados en helicópteros que resultó ser una real mentira y canallada? Incluso es tanta la desinformación de los medios tradicionales de comunicación que al presidente de la Sociedad de Activos Especiales le tocó salir en un video a aclarar que efectivamente esos hallazgos de la Contraloría de temas de corrupción de los más de 28.000 millones de pesos se dieron en gobiernos pasados. Escuchen ustedes atentamente lo que tuvo que aclarar Daniel Rojas Medellín. Hola, se ha conocido a través de los medios de comunicación los resultados de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre la SAE y se dice que contiene hallazgos fiscales por más de 28.000 millones de pesos. Sobre esto nosotros hacemos una invitación transparente a la ciudadanía y a los medios de comunicación de que leamos el informe y comuniquemos los resultados con base en hechos concretos. Lo primero es que gran parte de estos hallazgos refiere a ocupaciones irregulares de predios de la SAE. Ocupaciones irregulares que datan de muchísimos años atrás, incluso desde que la SAE era Dirección Nacional de Estupefacientes, y la Contraloría hace un cálculo de lo que se ha dejado de recaudar desde que estos inmuebles están ocupados. Hablamos incluso de 10, 12 o 14 años atrás hasta el día de hoy. Esa es una realidad. Nosotros recibimos la entidad con el 47.7% de los predios ocupados irregularmente. Hemos hecho una tarea enorme por recuperarlos, pero en año y 9 meses no se recupera lo que se ha dejado ocupar durante más de una década de funcionamiento. Es así como al día de hoy hay 762 inmuebles menos en ese estado porque los hemos recuperado. Pero también esto tiene unos esfuerzos adicionales para su recuperación.
tenemos que hacer desalojos y cada desalojo nos cuesta entre 10 y 50 millones de pesos dependiendo la tipología. Por lo tanto, es una tarea que no se resuelve en el corto plazo y que, insisto, refiere a gobiernos anteriores. También se habla de la desaparición de algunos bienes del inventario de la SAE, del hurto de algunos presuntos lingotes de oro y relojes de alta gama. Hechos que se dieron durante el gobierno pasado y que en esta administración hemos colaborado completamente con la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de los hechos. Tanto así que hemos solicitado al ente investigador que involucre a la SAE como víctima dentro del proceso penal que se adelanta y en ese sentido poder responderle a la ciudadanía por estos hechos. Entre otros hechos también se habla de omisión en la gestión del cobro de cartera, algo que está relacionado con contratos de arrendamiento que durante nuestra administración hemos aumentado la facturación por arrendamiento de 53.000 millones de pesos a 61.000 millones de pesos. Falta muchísimo más por mejorar. Hemos hecho un análisis de cada uno de los hallazgos para hacer planes de mejora dentro de la entidad, pero es indispensable que se sepa que estamos refiriendo a hechos del pasado, a hechos que confieren a otras administraciones y a hechos que esta administración está pues poniendo muchísima atención para corregir y disponer de los planes de mejora a los que haya lugar. Y pues por supuesto que en estos temas de corrupción no se podía quedar por fuera María Fernanda Cabal, la senadora del Partido del Centro Democrático, que siempre sale en contra del gobierno nacional, pese a que esto que sucedió en específico sucedió en su gobierno, en el gobierno de Iván Duque. Ella aprovechó para responder ese trino del supuesto periodista de Blue Radio, Ricardo Ospina, y respondió lo siguiente: la primera línea de bandidos administrando bienes. Frente a esto, fueron varias las personas que por supuesto le respondieron a María Fernanda Cabal, que en realidad uno no sabe si sorprenderse, si reírse de lo que escribe, si preocuparse, si lamentarse porque este tipo de personas estén en la política colombiana. Pero fueron varios los ciudadanos que le indicaron y le recordaron que eso sucedió fue en el gobierno de Duque, entre los años 2021 y 2022. Tal cual se lo recordó la representante Mafe Carrascal, que ella le escribió contundente lo siguiente: pero María Fernanda, si los bandidos y ladrones eran de la administración uribista, son hallazgos del 2021 y 2022, ¿usted no lee o es demasiado cínica o son las dos? Pero pues bueno, ¿qué más podemos esperar de una persona como María Fernanda Cabal, que de hecho, estando en el gobierno de Iván Duque, cuando este era presidente, a través de unos audios se puede escuchar cómo ella lo trata de lo peor, admitiendo que efectivamente ellos estaban llenando los bolsillos con los dineros de los colombianos, que Iván Duque no era nada más que un tipo que se la permanecía viajando por todo el mundo con una comitiva de más de 150 personas. Escuchen ustedes esos audios, o sea, tenemos que recordar qué fue lo que dijo María Fernanda Cabal y que tal vez por eso sea que en este momento posiblemente esté admitiendo la corrupción de su gobierno. Obvio. Ajá. Naranjo trabajó para el cartel del Norte del Valle. Zapateiro es un desastre. No, total. Todo el mundo lo sabe, menos este gobierno, que usted sabe que este gobierno nos tiene a las puertas de la catástrofe. Fue la sorpresa. Este gordo manica viajando por el mundo con 150 personas de comitiva. Terrible. Y todo vuelto mierda. La cantidad de peleas que me doy, la cantidad de hijueputas que hay, además en este partido, de hijueputas. Sí. Todos millonarios por cuenta de este gobierno igualitos a Santos. Exacto, eso es lo que yo digo. No solo ineptos, sino ladrones. RTVC también se encargó de desmentir lo que hacen los medios tradicionales de comunicación. Ese daño que menciona el presidente Gustavo Petro, que en efecto le están haciendo al gobierno, pero también al país, al hacerle creer a las personas cosas que evidentemente no están pasando en este gobierno. Y por eso RTVC entrevistó al presidente de la SAE, a Daniel Rojas Medellín, y este en efecto dejó claro que esos hallazgos son de gobiernos anteriores, pero que no pertenecen a este gobierno del presidente Gustavo Petro.
Vean ustedes lo que menciona Daniel Rojas allí en RTVC, pero por favor, a través de los comentarios cuéntenos ustedes qué opinan de este actuar de los medios tradicionales de comunicación. Esos medios que se supone que deberían estar informando a los colombianos con información veraz, con información real, sin tergiversar los titulares, que es con los que muchísimas personas se quedan. Tengamos en cuenta que Colombia, lastimosamente, es un país en donde no se lee mucho. Y eso se ve reflejado en los comentarios de varias de esas noticias, en donde efectivamente las personas creen lo que dicen los medios tradicionales sin ir un poco más allá. Así que los leemos a todos en los comentarios. La Contraloría General de la Nación identificó 20 hallazgos fiscales e irregularidades en la Sociedad de Activos Especiales. Al respecto, el presidente de la SAE aclaró que estos hallazgos fueron efectuados en administraciones pasadas. Sandro Achindoy, muy buenas noches. Usted tiene más detalles. Así es, muy buenas noches, Nawak Yescapa Millanguián. Pues efectivamente, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, en diálogo con RTVC Noticias, aseguró que estas irregularidades obedecen a actuaciones de administraciones anteriores. Pero adicionalmente, el presidente de la SAE indicó que el resultado de esta auditoría también es parte de la colaboración que prestó la SAE ante la Contraloría General de la Nación. En el informe de auditoría, la Contraloría General determinó 20 hallazgos fiscales por más de 28.000 millones, más irregularidades en el manejo de bienes que tendrían presunta incidencia penal, administrativa y disciplinaria. El presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, aseguró que algunos enfoques periodísticos sobre este tema hacen parte de una campaña de desprestigio contra el progresismo y para limpiar la imagen de Iván Duque. Esa es la campaña de desprestigio al progresismo y de limpieza de la imagen de Duque para intentar retomar el poder que hace un grupo político manejando la gran prensa. Sacan un titular cierto sin poner las fechas para que la gente crea que el hecho corrupto se produjo en este gobierno. Se produjo en el gobierno de Duque. Después corrigen, pero ya hacen el daño. Frente a estos hechos, RTVC Noticias habló con Daniel Rojas, director de la SAE, quien aseguró que estos hallazgos hacen parte de actuaciones de administraciones anteriores. Cualquiera que lea el informe se dará cuenta que relata hechos que sucedieron en administraciones pasadas. Por supuesto, no nos lavamos las manos y que estamos dispuestos a dar la cara en cuanto a los requerimientos que hagan los órganos de control. La Contraloría identificó omisión en la gestión del cobro de arrendamiento en bienes. Al respecto, el director de la SAE aclaró que este hallazgo no corresponde a su administración, pues con su gestión han realizado ajustes logrando incrementar en más de 9.000 millones el cobro de cartera. Desde nuestra llegada hemos aumentado la facturación. Esto de cobro de cartera particularmente son rubros de arrendamientos de predios de la SAE. Hemos aumentado de 53.000 millones a 61.000 millones en un lapso de un año. Sobre la desaparición de relojes en posesión de la SAE, Daniel Rojas indicó que solicitó a la Fiscalía declararse víctima para colaborar en la identificación de los responsables. Hemos solicitado que la SAE se haga o se acepte como víctima dentro de este robo y hemos apoyado el esclarecimiento de los hechos. Respecto a la administración irregular de bienes inmuebles, Daniel Rojas informó que la entidad incrementó las resoluciones de desalojo, logrando aumentar el patrimonio. En el año 2022 se expidieron 227 resoluciones de desalojo. En este año, en 2023, bajo nuestra gestión, expedimos 299 resoluciones de desalojo y este año seguimos aumentando no solamente los recursos monetarios de la entidad, sino aumentamos también la capacidad personal. El presidente de la Sociedad de Activos Especiales reiteró que en su administración no perdonará ningún ápice de corrupción y que estará presto para que los organismos de control adelanten las investigaciones pertinentes.